Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es noche de lunes, comenzamos la semana y tenemos mucha información importante que ofrecerles, pero sobre todo nos vamos a detener aquí en la mesa para compartir. En Nosotros Decimos un tema que ha venido dominando la agenda de manera paulatina pero constante, sin ninguna falta. Durante las últimas 3 semanas, el actor principal ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador y nació en el momento en que se dio a conocer cómo era la forma de vida de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán. Bueno, a partir de ahí, ustedes ya saben de qué estamos hablando. Le tengo todas las opiniones, los puntos de vista con 2 especialistas. Esta noche me acompañan aquí en la mesa con Jonás, servidor de ustedes, la doctora Mónica Montaño, es la directora del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida y gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, saludos. Y también está con nosotros el maestro Eduardo González, catedrático del TEC de Monterrey, amigo de aquí de la casa, que regularmente nos acompaña cuando hay temas así de polémicos. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Jonás. Un saludo. Gracias a todos. Y mire, pues comenzamos. Comencemos, si ustedes me permiten, planteando un poco con calma. Tenemos que ir paso a paso porque el tema de repente ha sido como una piedra que se arroja por ahí en una empinadura, por ahí en una barranca, y creció y creció. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde mi perspectiva, se enojó mucho, empezó de repente a criticar a los periodistas, de pronto a enfrentarse a los medios de comunicación, pero creo que sí amerita que nos detengamos un poco con pausa y revisemos en un paréntesis que ha sido tanto de llamar la atención para la vida nacional, qué es lo que está pasando. Entonces, creo que vale la pena comenzar por el tema que le dio origen a todo esto. El hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues vive con ciertos lujos que muchos no nos podemos permitir, pero eso está mal o está bien, los dejo en consideración de ustedes. Si me permites, maestro Eduardo González, comenzamos con la doctora Mónica Montaño. ¿Qué tanta trascendencia tiene esto, doctora? Yo creo que has dicho algo bien, ¿no? Hay que empezar por el principio y creo que esto se remonta a cuando Andrés Manuel era candidato, porque el tema de la corrupción comenzó a ser un tema muy importante en 2018. Todas las narrativas de los candidatos eran en torno a ese tema y creo que por eso es la relevancia. Entonces yo diría que desde que empieza la narrativa de la corrupción en la campaña de Andrés Manuel, hay 2 puntos de vista, ¿no? La visión de que la corrupción es algo de una personalidad. Hay una personalidad corrupta, hay una persona que es corrupta por naturaleza, y el presidente mantenía que pues él no era así y acusaba a los demás. En cambio, también hay una narrativa de que la corrupción es una consecuencia de las malas instituciones, de los malos controles, y creo que ahí es donde ha estado el debate, ¿no? Últimamente, en estos años de gobierno, pues se ha hablado de la corrupción como si fuera un valor, más allá que un mecanismo que se tiene que pues controlar. No podemos esperar nada de nuestros políticos si no ponemos instituciones fuertes o controles, ¿no? Entonces, ante esta situación donde la narrativa del presidente desde que era candidato se rompe con estos descubrimientos que en realidad hubo varios, ¿no? Porque podemos hablar también de su hermano, otros eventos. 2 hermanos del presidente en concreto. Pero este ha sido el que más ha pegado, y quizás porque estamos en un contexto de revocación de mandato, quizás también porque ya son 3 años de gobierno y bueno, tiene que ver con la situación en la que estamos de repensar. Entonces, ¿cómo se detiene la democracia? Perdón, la corrupción en la democracia. ¿Realmente solo por una intención o una personalidad? ¿O porque realmente se necesitan controles, sistemas anticorrupción y todo lo demás que también se ha hablado, ¿no? Bueno, Eduardo, ¿cómo lo evalúan? Sobre todo después de revisar cuáles han sido las reacciones, hay evidentemente una facción. Lo voy a decir así porque ni siquiera son identificables los grupos sociales, ¿no? Evidentemente hay en México personas que no aprueban la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece enteramente normal. Pero entrar en este conflicto de evaluación moral, yo entiendo que a quienes están ocupando cargos públicos se les haga una evaluación sobre la decisión de políticas públicas, ejercicio presupuestal, determinaciones que influyen en los grupos de poder. Pues eso ha sido toda la vida, aquí y en todas partes. Pero
como que sí estamos viviendo una etapa inédita en términos de tienes o no tienes autoridad moral. Y lo digo a título personal, el presidente ha entrado en ese juego de manera muy constante. Desde la perspectiva de, bueno, ¿qué está haciendo su hijo? Porque, ojo, nadie ha dicho que el joven, o bueno, es un joven maduro, hijo del presidente, haya robado o se haya quedado con cosas que no le pertenecían. Simplemente vive bien, eso es todo. Sí, a mí me parece que la nota, cuando sale, destapa, pone sobre la mesa una serie de situaciones, una serie de aristas que me parece que son de urgente atención, algunas de resolución, pero todas de discusión, de análisis y de debate. Y pues a lo largo del programa pues podré ir desmenuzando todas, claro, cada una de ellas, por lo menos las que yo observo. Y en la primera que me quiero detener a propósito de tu pregunta, comentario de la maestra, es en términos puros, no hay un delito que perseguir ni un delito por el cual se le esté acusando al hijo del presidente. Si vive bien, si vive mal, si vive por arriba de la inmensa mayoría de los que vivimos en este país, ese es un asunto que podríamos debatir, si tiene derecho o no a hacerlo, ¿sí? Me parece que podríamos hablar de que ni siquiera es un punto de discusión. Creo que el asunto aquí es que a partir de supuestos que incluso periodísticamente algunos de ellos se han ido cayendo a lo largo de estas semanas, a mí me queda claro, por lo menos en esta primera arista, que el punto de ataque no es el hijo, sino el mismo presidente, ¿sí? Y pues si los hermanos con los hermanos no le habían acercado el agua, yo creo que con el hijo sintió el agua mucho más cercana y me parece que es una de las explicaciones a la reacción que tiene el presidente. Sin que esto necesariamente sea un elemento para afirmar que el hijo cometió un delito, que hay un conflicto de intereses o que está ocupando una casa como premio, como regalo a cuestiones que él hubiese conseguido en el gobierno que encabeza su padre. Creo que en el fondo el tinglado sobre el cual se monta esto es el ataque en términos políticos a la 4T, a la cual tiene derecho la gente, si no les parece, bueno, pues atacarla, criticarla, señalarla, teniendo como figura principal el presidente. Yo estaría con muchas dudas sobre si, y con esto cierro, si los reportajes y las denuncias tienen de fondo algo que me parece que es muy importante: el combate a la corrupción y el fortalecimiento a la democracia. Yo tengo mis dudas de que eso esté debajo del trabajo periodístico que, por cierto, ha dejado muchas dudas. Muchas dudas. Bueno, aquí yo les quiero plantear, porque ahora sí me toca a mí defender el trabajo periodístico. En este sentido, parece que en las primeras reacciones el presidente dijo, este es un pleito con Carlos Loret. Andrés Manuel López Obrador contra Carlos Loret. Bueno, hay que aclarar una cosa. Lo que se reveló en el trabajo de dos instituciones, Latin US y Mexicanos contra la Corrupción, pues es una investigación periodística. Lo que se dio a conocer es que el señor José Ramón López Beltrán, junto con su esposa Caroline Adams, vivieron en una casa que les fue facilitada por una empresa de carácter petrolero que consiguió contratos y lo sigue teniendo con Petróleos Mexicanos. Lo que se presume aquí es un conflicto, primero, de intereses. Y segundo, evidentemente no sigue las reglas o los principios de austeridad que el presidente está dictándole todos los días en la mañana a los mexicanos, en las que les pide pues que se conformen con un par de zapatos, en las que les indica que todos los que son aspiracionistas, conservadores, neoliberales, todos los que quieren tener más, están en contra de los ideales de la 4T. Creo que no estoy inventando nada, ¿no? Es algo que nos han venido solo diciendo agregaría durante 3 años, tres ¿no? nombres. En Latinos y en Mexicanos contra la Corrupción agregaría 3 nombres: Carlos Salinas, Roberto Madrazo
y Claudio X González. Lo cual no ha derrumbado las paredes de la Casa Gris. No, pero sí me parece que el trabajo ha dejado algunas dudas. Incluso se han publicado hasta los contratos de arrendamiento de la casa. Lo cual ha comprobado que hubo una relación entre Caroline Adams, su padre, No, incluso... sí, pero no esta relación la señora... te cedo la casa que la ocupe. Así como se Lo dijo al único- inicio, ¿no? Lo único que se comprueba, y creo que queda muy claro, Eduardo, y perdón, porque no se trata de abrir aquí un espacio de confrontación. Lo único que queda muy claro es que el hijo mayor del presidente no vive con la austeridad que el presidente publica, y también puede haber un conflicto de interés. Hasta ahí. Hasta ahí. Lo que se ha desencadenado después ha sido Claro. un rosario de cosas impresionantes. ¿O qué opina usted, doctora? Sí, yo creo que siempre que hay datos que no son gratos o no nos gustan, descalificamos a quien los emite, ¿no? Y eso es también con las instituciones universitarias, con los últimos índices de democracia. Ay, bueno, pero ¿quién la está haciendo? ¿Quién está detrás? Y eso es lo que desgraciadamente permea en todo lo político, pero que también tiene justificación, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay un evento muy parecido al que sufrió la Casa Blanca, ¿no? Que era de otro color, donde también eran algunas acusaciones, donde también se habló de que había otras razones detrás. Y claro que estoy de acuerdo en que el rol de los medios de comunicación es publicar las cosas que los políticos no quieren que sepamos. Y en este caso en específico sí creo que el gran golpe ha sido narrativo, como lo decía antes, esta narrativa del presidente anticorrupción, que ya dijimos que no se comprueba todavía la corrupción, bueno, pero hay una narrativa corrupción, anticorrupción del presidente, y elementos que nos hacen dudar si hay corrupción o no. Ya esa duda, sembrarla, así como el sembrar dudas de la austeridad que se ha pues, venido pregonando, pues claro que molesta al presidente porque ya siente muy cerca que este tema, si se fijan, el presidente ha sufrido muchos temas a lo largo de sus 3 años, pero ninguno ha llegado a ser tan popular. Él siempre ha cuidado que los temas que lo han atacado, él los logra menospreciar, los logra agrupar en que son élites, que los que quieren que él caiga y que son quienes los atacan, ¿no? Todo el problema con las universidades se queda en el círculo rojo, algunos problemas también de burocracia se quedan en pocas personas. Sin embargo, este tema ha trascendido por lo fácil que es de entenderlo, por lo fácil que es preguntarnos, a ver, como tú dices, ¿no? Si nos está diciendo una cosa de la austeridad, si nos está hablando en contra de ser aspiracionistas, ahora con las fotos, con todo esto que nos ponen a dudar de la narrativa, pues entonces vemos que hay un poco de tambaleo en la popularidad. Contradicción, pero, ¿no? Contradicción, y vamos a ver si Claramente. realmente le afecta o no, porque hasta ahora ha salido bien librado. Yo creo que todos sus allegados han logrado tener una buena actuación de victimismo, ¿no? Y bueno, eso le ha servido. Vamos a ver si logra librarla otra vez con ese rol de que me están atacando. Eduardo González, sí hay una contradicción, ¿no? Dentro de los hechos y el discurso. Y sobre todo, quisiera dejar sobre la mesa, antes de que nos vayan a pedir que hagamos una pausa, porque hay una serie de elementos en los que hay que detenernos, los señalamientos específicos contra una persona, la reprobación presidencial hacia el Instituto de Transparencia, el señalamiento también de que hay una intención golpista de los medios de comunicación, que ha sido una narrativa que se ha venido construyendo durante 3 semanas. Pero antes de llegar a todo eso, el punto de partida es, oye, así vive el hijo, punto. Nadie dice que se lo robó, nada más que así vive. Probablemente haya un conflicto de interés, lo cual se transformaría pues en alguna sanción de carácter administrativo, no para José Ramón López Beltrán, sino para las empresas que probablemente lo habrían beneficiado. Hasta ahí... Sí, yo creo que el golpe... El tema es muy concreto, ¿no? Sí, o sea, a reserva de en los siguientes espacios abordar todo lo que mencionabas ahorita, que me parece muy importante, creo que el golpe sería mucho mayor si efectivamente se comprueba que hay conflicto de intereses. A mí me parece que mientras el hijo no forme parte del gobierno, porque no forma parte del gobierno, pues creo que el que viva de una manera o de otra puede
ir eventualmente en contra de esta narrativa, de ese discurso de austeridad del presidente, pero que finalmente, si no se logra comprobar que hay un delito, creo que pues, No le va a afectar. seguirá siendo parte del anecdotario de la 4T. No creo que pase a mayores. Bueno, Si vamos- no hay conflicto de interés, si no- por bueno, supuesto. déjame ser Sí, muy ¿verdad? claro, don Eduardo, maestro. El tema es si hay delito, dijiste. Yo creo que no hay delito. Al momento nadie ha expuesto Por esa eso, para hipótesis. si llegara a ser un Conflicto delito, de interés por podría ser motivo de algunas- alguna sanción de carácter administrativo. veremos si los y, hay, ni, pues. y ni siquiera contra José Ramón López Beltrán, porque él no forma parte del aparato de gobierno. El conflicto de interés podría impactar eventualmente en alguna de las empresas que fuera yo creo que si beneficiaria. eso llegase a suceder, me parece que el golpe a la figura presidencial sería mucho mayor, Más concreto, sí, ¿verdad? más concreto, más claro, más puntual que lo que estamos viendo ahorita. Bueno, vamos a hacer una pausa esta noche, pues estamos abordando este tema. Le voy a dar un antecedente. En la mesa de esta noche, aquí en Nosotros Decimos, hice todo el esfuerzo, le garantizo que con mucho detenimiento, muy puntualmente, de tener aquí una voz que representara al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que me dicen ya no se llama así, se llama Morena. Nadie levantó la mano. Y se lo anticipo porque es interesante que haya este esfuerzo de carácter muy abierto, muy transparente, ahora que se ha puesto de moda transparentarlo todo, sobre todo desde Palacio Nacional, y nadie de Morena, cuando menos en Jalisco, asintió para venir a hablar de este tema. Que quede como constancia. Sin embargo, los académicos aquí están con nosotros haciendo un análisis de estos puntos y vamos a revisar al regreso de esta pausa lo que ha venido después. Primero se publica el reportaje, cualquiera puede verlo en internet. Después vinieron las declaraciones del presidente, las cuales ya ameritan un análisis un poquito más detenido. Vamos a hacer una pausa, sigan ustedes en Canal 10, regresamos. Bien, estamos de regreso en esta noche. Nosotros decimos, aquí con Jonás, servidor de ustedes, hoy charlando con dos especialistas en términos académicos. Es la doctora Mónica Montaño del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara, analista de todos los temas que tienen que ver con la vida pública. También nos acompaña el maestro Eduardo González, quien ha dedicado muchos años de su trabajo académico a revisar el fenómeno de la migración, pero también todo lo que tiene que ver con la vida pública. Les agradezco nuevamente y después de haber revisado así un poquito de manera superficial, porque nos podría tomar hasta horas ver cuáles son las motivaciones, qué es lo que está detrás, creo que ahora podemos ir a un fenómeno que se presentó después de lo que se publicó. La petición, la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se hagan públicos los ingresos de los periodistas. Yo no puedo dejar de lado el nombre Carlos Loret, porque cuando hablamos de este tema, el presidente ha hecho de él una suerte de enemigo público de la 4T. Carlos Loret, desde mi perspectiva, creo que ha sido maximizado como figura, porque además el trabajo que da cuenta de cómo vive José Ramón López Beltrán, pues es el fruto del desempeño periodístico de un equipo mucho más numeroso de personas. No lo hizo Carlos Loret, sin embargo a él le toca presentarlo. Sin embargo, Loret se convirtió como en el pararrayos del enojo presidencial. Estamos ante un fenómeno nuevo en la 4T. Hacer públicos los ingresos de los periodistas. ¿Hasta dónde nos está llevando esto, doctora? Bueno, yo creo que cada presidente ha tenido un periodista opositor. Recordemos Aristegui en el sexenio pasado, era la superstar de ventilar, ¿no? Y deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué tienen que ser los periodistas los que lo hagan y no otros políticos de oposición o universidades, ¿no? Bueno. Pero sin duda creo que siempre hay una figura de los medios de comunicación que hace investigaciones y que, como dice, se convierte en pararrayos. En este caso le toca a Carlos Loret de Mola. Yo no lo conozco a profundidad y muchos han dicho que lo defienden, otros no lo defienden. Y más allá de si simpatizamos con algunos periodistas o no, creo que el fondo está en que siempre se debe respetar la voz de los medios de comunicación para defender la libertad de expresión. El que haya mostrado los sueldos de
más bien el que haya pedido los sueldos, creo que es una estrategia, pero si te fijas esta vez no le va a salir porque su estrategia era ventilar personas que vivían muy bien, que ganaban mucho para desacreditarlos. Pero creo que en esta ocasión el presidente se equivocó porque si de lo que están acusando a su hijo y a alguien cercano a él es precisamente de eso y responde también, bueno, pero ahora vamos a ver cuánto gana también él, está justificando que el ganar mucho o el tener mucho es una causa de desconfianza, ¿no? Entonces creo que ahí reaccionó mucho, se equivocó, ha ventilado sueldos de muchas personas, digo, también de profesores universitarios, de rectores, porque esa ha sido su arma para desprestigiar. Entonces ahora sí me sorprende que la haya vuelto a usar porque está aceptando que ese es un tema que da desconfianza y es lo que se le está aplicando a su hijo, ¿no? Entonces quizás reaccionó de una manera muy abrupta sin pensar bien cuál era la estrategia adecuada y vamos a ver qué es lo que sigue. Eduardo, la opinión sobre el tema. Yo me quiero detener un poco, y por eso insisto, no tanto en si Loret se gana esos 35 millones y se los dan de manera indebida o no. Lo que me parece es que finalmente se trata de un individuo pues, que anda por ahí difundiendo información que no le gusta a un sector de la población, que además no es un sector minoritario, es un sector mayoritario, pero el más enojado pues, es la cabeza de todo el movimiento. Sí hay un intento golpista de los medios de comunicación, sí es debido lo que hizo el presidente o incurrió en un error legal. Bueno, yo aquí, para abordar tus cuestionamientos, pondría 3 cosas sobre la mesa. La primera, al final, el asunto golpista. La primera es que sí me parece que el ventilar, así, tal cual, los ingresos de... En la mañanera. En la mañanera, creo que no era lo que había que hacer. Y como práctica, me parece que se equivoca el presidente. Esa es una cosa. La otra es que, pues yo frecuentemente utilizo mucho esta frase, seríamos muy ingenuos y le podemos preguntar a nuestro gremio de periodistas si el sueldo de Loret de Mola, si es que lo tiene, como dice el presidente, no tiene detrás, eventualmente, un conflicto de intereses. Porque lo que muestran que gana él con su actividad periodística está lejos, muy lejos de lo que ganan en el gremio periodístico. Suponer que ese salario lo gana por su trabajo, pues aquí nos lleva a otra discusión, es decir, pues qué tan buen trabajo hará y qué tan mal trabajo hará los demás, que yo creo que es una discusión que hay que hacer. Sí, claro, y la discusión está vigente. El punto es que se trata de un hombre que vive en la situación privada, que creo que ese fue fue el detonante. Bueno, el hombre gana 35 millones de pesos de manera indebida. Bueno, pues juzguémoslo. Yo no estoy diciendo que de manera indebida. Yo lo que estoy diciendo es que hay una diferencia. En una mañanera. Por eso fue lo primero que dije, que eso no. Pero eso es una cosa. Y otra es que desde el gremio periodístico ni siquiera existan voces que cuestionen la diferencia de salario de uno y otro. Hay mucha gente que no dijo nada. Hay una cantidad enorme de voces. Pero hay muchas otras que no. Hay unas que no. Bueno. Los cuestionamientos sobre la tarea de las empresas privadas de comunicación, hombre, son muy antiguas. Pero eso podemos moverlo. O sea, ahorita el asunto, el salario. El tema es el salario. El tema es que el presidente haya llevado a la palestra. Y eso creo que se equivocó, pero eso es una cosa. De una persona. Y otra es la diferencia que existe entre el salario de ese periodista y los periodistas, la gran mayoría en nuestro país. Bueno, y la tercera... Basta ver la manifestación de periodistas que fueron a Tijuana a la mañanera a decirle, oiga, nos están matando, va a ser algo, ¿no? Así es. Así de simple. Y la tercera es que yo no creo que haya un intento golpista, así como tal, de ningún grupo en este momento. Y yo aquí lo he dicho en varias ocasiones. Lo que sí creo es que hay una lucha por el poder muy fuerte entre el proyecto de la 4T y el grupo político que fue desplazado en el 2018 y que en esta lucha de poder algunos medios de comunicación y figuras del periodismo están siendo
utilizadas no en el término así despectivo, sino están Tomar un partido. Así es, Tomar un formando partido. de parte de esto y están haciendo lo que les piden que hagan, por lo cual reciben un salario. Pero yo no diría que hay un intento golpista. Hay una lucha por el poder y hay una lucha por el proyecto de nación. Y en esa lucha están medios de comunicación que apuntalan las voces de grupos que están aceitando esa lucha. Aceitando, poniéndole dinero. Claro. Sí. Sí, claro, aceitando. Doctora, poniéndole- yo la veo con muchas ganas de decir. A Sí, ver, y la pregunta es si eso hace menos legítima el ventilarlo, ¿no? O sea, El sí, punto es que José Ramón López Beltrán vive muy bien. sí, yo creo A partir de ahí sale todo el tema y sí es cierto que siempre hay intereses, hay... ¿Qué les puedo decir? Yo soy de una universidad pública, es diferente, y siempre que se menciona algo donde influyas en lo político, aunque de manera indirecta, siempre cuestionan la institución, cuánto dinero recibe, quién es el líder, ¿no? Yo les puedo decir que en mi experiencia nunca he tenido instrucciones directas de alguien que me diga qué decir, por eso yo estoy tan callada, pero el punto es que creo que deslegitimar la voz que lo dice, la organización que está señalando algo, ya es un error, ¿no? En la democracia, porque lo que nos debería de preocupar más es qué es lo que está pasando, qué está de fondo en cuanto a lo que se muestra como acto de corrupción y no de quién lo está diciendo, porque entonces podríamos, y es lo que se ha hecho muchas veces, ¿no? Deslegitimar cualquier denuncia, cualquier problema. Y el presidente lo ha hecho cuando los movimientos feministas, es que lo mueven los conservadores o los mueven tal. Y es una técnica que tiene el poder de restarle importancia a algo, a un elemento que puede influir en la vida pública, que ya dijimos, no se ha demostrado. Como no se han demostrado un montón de casos de corrupción, hasta de personas que están en la cárcel o de otras que, del mismo Lozoya, del Baester, ahora Rosario Robles es la única que está ahí. Porque tenemos, y ese es el problema de fondo, un Estado de Derecho que no funciona, donde hay sistemas anticorrupción a nivel nacional y estatal que no funcionan porque no hay nadie en la cárcel, porque no hay culpables y todo se sigue en la justicia, se sigue negociando. Y creo que ese es el problema de fondo. Y cuando tenemos una narrativa de que nosotros no somos corruptos y que hay partidos políticos buenos y puros y hay partidos políticos malos y corruptos, bueno, ahí es donde está el problema, ¿no? Más bien hay que ver qué instituciones tenemos, qué resultados están dando para toda la corrupción que ha existido, realmente se castigue, ¿no? Y si hay corrupción ahora también, pero nadie está hablando de eso. déjenme plantearles, sobre todo en calidad de académicos, porque finalmente en este espacio no vamos a hacer una defensa ni del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de Carlos Loret. Finalmente son dos actores públicos en un paréntesis muy específico. Pero a partir de este episodio se derrumba el discurso de la 4T pura, transformadora. Entramos ya en un nuevo capítulo de la historia moderna del país en el que podemos vernos al espejo y decir, bueno, la verdad es que aquí la corrupción sigue siendo un fenómeno que ocurre. Finalmente aquí tenemos un gobierno conformado por seres de carne y hueso que tienen ambiciones y que luchan por el poder, y esto nos permite alcanzar metas medibles en lugar de discursos apoteósicos o de calidad moral que no nos van a conducir a ningún lado. Es lo que les preguntaría desde la perspectiva de quienes están revisando las cosas con un juicio un poco menos apasionado. A mí me parece que lo que estamos viviendo es, en principio, una forma diferente de administrar la crisis. ¿Sí? Sí. La Es crisis una económica, política, crisis de corrupción, de impartición de justicia, etcétera. Llega un proyecto nuevo, la 4T, y comienza a administrarla de la manera que supone que puede solucionarla, por un lado. Por otra, a mí me parece que los discursos no van a acabar la corrupción, es una práctica diferente que en algunos espacios se estará haciendo y en otros más no, o estará peor que antes. Y en ese sentido, a mí me parece que en todo caso, yo hubiese pensado, si en este momento tuviésemos sobre la mesa por primera vez lo de Pío y lo de el hijo, a mí me parece que podría ser un golpe más fuerte, cercano, lo de su hermano recibiendo dinero para financiar, que el hijo
que en realidad lo que hasta ahorita lo que tenemos es simplemente una discusión de si va o no su forma de vida con el discurso del presidente. Pero no hay delito, no hay, hasta ahorita no hay conflicto de intereses, no hay nada. Entonces yo creo que... Lo que pasa, maestro Eduardo González, es que hay un impacto muy fuerte en el imaginario popular. Creo que en eso sí estamos de no, acuerdo. sí, claro. O sea, el hecho es, digamos, inferior en términos jurídicos a lo que pudiera señalarse a Pío porque López Obrador. El hijo. Pero el hijo mayor del presidente, viviendo en lujo, híjole, pega muy duro. Sí, claro. A mí me parece que en términos, como bien mencionas, jurídicos y demás, podría haber tenido más hebra lo de Pío. Lo de Pío, claro. Entonces yo creo que no, yo al menos, no diría que hay un antes y después de la Casa Gris. Y me parece, no soy futurólogo, soy historiador. Y ya veremos. Eso es muy bueno de apuntar. Claro, yo soy historiador, no soy lo ocurrido. Claro, no soy futurólogo. Veremos qué impacto tiene en el llamado a las urnas. ¿En qué se puede? Para la revocación de mandato. ¿No las elecciones en los gobiernos estatales? No, porque hoy en este año se definen 6 gobiernos estatales. Yo creo que no alcanza a pegar a los gobiernos, a las campañas por los gobiernos estatales. Doctora, ¿usted qué opina? Bueno, yo te responderé como politóloga, no como futuróloga, pero algo que controlamos mucho en las previsiones de la opinión pública es tener por un lado el número de simpatizantes o de personas que aprueban al presidente. Hay un fenómeno que se estudia en las teorías del comportamiento político, donde cuando un ciudadano es leal a alguien, tiene un sentimiento de afecto, porque es toda una teoría de la inteligencia afectiva en la política, tiende a perdonar este tipo de eventos. También hay evidencia empírica que muestra que un 70% de los políticos envueltos en corrupción no son castigados, es decir, se perdona mucho la corrupción en términos electorales. Entonces, esos datos duros nos dirían que si en las últimas encuestas de aprobación que vemos que el presidente tiene un 65%, 62%, bueno, ya espero que no haya salido una y que no me enteré, pero más o menos por ahí. Que hablaba del 60% de aprobación. 60 de aprobación. Y luego esa se cruza con la encuesta de lealtad al partido. Bueno, lo que vamos a tener es que este tipo de escándalos de corrupción afectan más a aquellos que son indecisos, a aquellos que son apartidistas, a aquellos que son contras. Pero al núcleo duro, al núcleo leal, no le va a afectar del todo. Entonces, ante tu pregunta, si sigue fuerte la lealtad al presidente, la lealtad a este proyecto, no sería tan impactante en términos electorales. Además, a mí me gustaría... Perdón, Eduardo. Doctora, ¿usted considera que esto impacta más en la revocación de mandato o en las elecciones estatales? Yo creo que por la cercanía afectaría un poco a la revocación, sobre todo si los que salen a votar son en su mayoría los que van a aprovechar el momento, ¿no? para manifestar la contra. Tendrá que haber un llamado masivo de estructuras de los simpatizantes para que vayan, porque en los últimos ejercicios de este tipo ha participado muy poca gente, entonces ahí va a estar la diferencia. Yo apuntaría 2 cosas que me parece que son importantes. La primera es que en términos de elecciones estatales, ni siquiera por lo que estamos viendo en varios estados, el proyecto del presidente tiene una oposición fuerte. No. Ya, olvidemos que sea buena o mala, que exista. Aquí hay que agregar, Eduardo, si me permites la interrupción, que hay lugares como en Quintana Roo, donde los que compiten salieron de Morena, claro, los dos. Dijo Morena, bueno, pues ¿qué quieren que haga, verdad? Bueno, entonces yo creo que ahí, aquí el asunto Morena, está como... así como un ente que tenga la inteligencia de planteamiento, más bien los grupos sociales. Esa es una. Sí. Y Quintana la otra, Roo en particular, que me parece que va a ser un fenómeno bien interesante al momento de la revocación. Ahorita menciona la maestra de que, bueno, quienes no están a favor del proyecto, pues que salgan entonces a votar. Pues curiosamente son los que han estado insistiendo en que no salgan a votar. Y entonces ahora resulta, no se crean, era broma, que si salgan a votar, demasiado tarde. Demasiado yo también tarde. tengo la Demasiado impresión tarde. de que la revocación de mandato, la verdad,
no va a generar una Pues ahora sí participación. quieres que salga a votar, ¿no? Pues me dijiste hace 2 días que no. Que porque- conste que en el discurso del presidente ha habido una invitación permanente. Vayan todos y voten. Ah, no, todos, sí, claro, todos, pero digo, todos. o sea, si nosotros Pero- escuchamos la voz de los que no quieren que salga la gente a votar, son los contrarios al proyecto. Ok. Y ahora sería, pues sí, sal a votar porque es una oportunidad. Yo creo que ya es demasiado tarde. Sí, y coincido. Pero nos fuimos por la veredita, si podemos un poco regresarnos al camino central. El presidente lo ha dicho en varias ocasiones y creo que esto es importante. No somos iguales a los de antes. ¿Son iguales o no son iguales? Yo honestamente creo que el episodio José Ramón López Beltrán lo que nos deja ver es, pues son iguales, ¿no? Bueno, yo siempre digo a mis alumnos que hay 3 reglas de la política que teóricamente se han confirmado en la historia. En la de historia. esas, en la historia política, es que siempre las élites son reemplazadas por otras, nunca terminan. Y generalmente estas élites, cuando son reemplazadas, si no cambian el marco legal, si no agregan controles, van a ser iguales. Porque no es que moralmente somos diferentes. Dicen la ocasión hacia el ladrón, en los políticos todavía más. Si un gobierno nuevo, una élite nueva que llega, no pone controles para sus propias élites que llegan, bueno, van a seguir actuando que antes. Entonces, si no ha habido reglas de operación efectivas en programas sociales, si no ha habido una reforma que realmente meta a los corruptos en la cárcel, yo creo que serán iguales. A mí me parece, y lo he dicho desde antes de las elecciones y durante los 3 gobiernos, hablar así en términos de son iguales me parece que es un análisis muy simple. Pero lo ha expuesto el presidente López Obrador. Sí, también me parece que cuando él dice y sale y dice no somos iguales, me parece que es un análisis muy simple. Hay muchísimos matices entre una administración, otra administración, una forma de administrar la crisis y otra forma de administrar la crisis. Yo no diría así que son iguales. Sabes, maestro Eduardo González, coincido completamente en el tema del cambio de élite. Me parece que si en algo debemos estar atentos es en que hubo un cambio de élite a partir, no del 1 de diciembre de 2018, del 1 de julio. Hubo un desplazamiento brutal y que fue parte de lo que quisieron los mexicanos en las urnas, que se vayan y que lleguen otros. Lo que sí me parece que corroboran las hipótesis que nos da la doctora Mónica Montaño es no hay ningún mecanismo legal que haya puesto frenos, no hay pruebas concretas de que los nuevos programas sociales, las nuevas políticas públicas de aplicación del presupuesto nos hayan permitido modificar los comportamientos. Los mismos vicios que observamos y muy fuertes en el sexenio peñanietista se siguen observando en este sexenio. Y el ejemplo de José Ramón López Beltrán y su vida no ilegal, pero sí contradictoria con el discurso del presidente. Pues Bueno, la yo creo que hay prueba una más clara, diferencia ¿no? cualitativa. Una cosa es... ¿La cantidad de dinero? No. ¿El tamaño de la alberca? No, que una cosa es la vida que no es delito y que podemos plantearla en términos de discurso del presidente, y otra... Entonces, ¿por qué está el presidente tan enojado? Ah, ¿Por no qué sé. ¿por No sé qué por qué está... No sé por qué el presidente ¿Por está qué no enojado. terminó pero- este tema al segundo día? ¿Por qué lo ha alimentado durante 3 semanas? Eso sí, no te lo puedo contestar, pero lo que sí te puedo contestar es que hay una diferencia cualitativa muy grande entre Lozoya, por ejemplo, y el hijo del presidente viviendo en una casa rentada en Houston. Hay una diferencia cualitativa muy grande como para decir que son iguales. ¿Cualitativa o cuantitativa? Y cualitativa y cuantitativa, Sí, sí, porque sí, uno ciertamente. cometió un delito y otro no. Sí, el otro se iba a vivir a Europa. Y cometió un delito. Y Y recibió cometió un 10 delito. 10 millones de dólares en corrupción, Claro. cosa que por fin está reconociendo la Fiscalía. Doctora, la veo Sí hay con niveles. Sí, interés. yo creo saber por qué... Sobre todo así como por qué está consiguiéndonos a enojado. cosas reales, ¿no? A ver, Andrés Manuel lleva 12 años haciendo campaña, superó el desafuero, superó en 2006 la campaña negativa. Es algo que también se ha hecho mucho análisis. Él ha sorteado muchísimas acusaciones que le quisieron bajar la popularidad y no lo han logrado. Entonces yo por eso creo que es una estrategia que él ha tenido desde que llegó para seguir en la opinión pública, para que sigamos hablando de él, aunque estamos en veda de revocación de mandato, porque ya sabe que a él le favorece, y le favorece el rol de víctima, el rol de que me atacan, el rol de que es que quieren detener nuestro proyecto. Y aquí estamos hablando de él Pero y hay, estamos. pero hay una cosa interesante.
estos ataques, en realidad, ¿Cuáles? o sea, de los que habla ahorita la maestra, de que ha sido un personaje que se le ha atacado, que se le ha acusado y demás. Antes, en el pasado, no estos. No, pues Porque la verdad es desde el todos. desafuero, La desde el verdad, desafuero hasta ahorita. Maestro Eduardo Y yo, González, es que yo pregunto, a partir de lo que pasó con el reportaje de la Casa Gris, yo digo, ¿cuáles ataques? claro, No, es que no hay justo ataques. justo lo que iba a decir. Es decir, ¿qué ataque hay directamente a la figura presidencial de un acto de corrupción? Directamente no hay. Por eso, o sea, a mí no me sorprende cuando después de todo esto el presidente sale bien librado, porque el presidente voltea y dice, bueno, pues era contra mi hermano, era contra mi hijo, era contra mi amigo, pero contra mí, a mí, ¿qué me comprueban, qué me atacan? Y no hay. Por eso es que sale tan bien librado de todos los mitotes en los que los meten. En los que lo meten. ¿Quiénes? Es que eso es para mí es el Bueno, gran dilema. ¿Quién lo mete en los mitotes? Pues él, o sea, él no se va a buscar el desafuero solo. Todos no, a ver. O sea, A ver, ni tampoco el maestro asunto Eduardo este de González, me está Houston. pidiendo casi una pausa. Quiero decir, el presidente pidió la revocación. Fue una iniciativa suya la que se envió a la Cámara de Sí, Diputados. pero eso que la tiene generó que la ley ver de con... revocación. Es que estás diciendo que él no pide la revocación, el desafuero. No. ¿Cuál desafuero? No, yo me refería al desafuero de 2004. No, yo me Ah, refería... yo me refería a eso. Concreto, O sea, el una- ejercicio de López Obrador como presidente de la República Mexicana en ningún momento ha estado cuestionada. Así es. El tema Por eso, por más el que le tema llega con el agua, señor López pues, Beltrán. Las es que aprovecha a su favor. Creo que él nada en esa Por agua. Y supuesto. donde le ponen un balde, él ya está haciendo alberca. Vamos a hacer pausa. Regresamos porque creo que el tema todavía tiene un pendiente fuerte. Y este tiene que ver con el ataque directo a la libertad de expresión. Y no olvidemos que hay una frase muy clarísima que el presidente trae a colación y es de Francisco Bulnes, la del buen dictador. Ya volvemos. Mantenerse en la opinión pública, siempre. Estamos de regreso y nosotros decimos esta noche tratando de encontrar cierta claridad sobre zonas que aunque son evidentes para todos, resulta que son muy oscuras. Y nos queremos referir a lo que se ha convertido en un tema de discusión, de controversia y de, sobre todo, de confrontación. Hablaría en particular de las redes sociales, pero también de los medios de comunicación, porque recientemente se conmemoró un aniversario más de la fundación de nuestras Fuerzas Armadas y el presidente fue a decir ahí que hay un complot, hay un intento de golpista, fue el término que utilizó, de los medios de comunicación. Yo me quedé pensando, ¿a cuáles se referirá? ¿A los que tienen asiento en la Ciudad de México? ¿A los que se publican en Chihuahua, porque estuvo allá en el norte? ¿O a los que tienen su asiento en Yucatán? No sé. Pero el presidente, que sabe del impacto que tiene su discurso, dijo ante la clase militar, que es otra clase, hay un fracaso del intento golpista de los medios de comunicación a raíz de la famosísima Casa Gris, de la que nadie ha dicho es delincuente José Ramón López Beltrán. En todo caso, lo que han dicho es, el cuate vive fuera del discurso, presidente. Pero pues usted ahí lo tiene. Por favor, regálenos un análisis sobre eso. ¿De veras hay un intento golpista? ¿Hay una capacidad reaccionaria de los neoliberales, amigos de Carlos Salinas y de los que el presidente da en llamar, ¿cómo les dice? El presidente de todos los amigos de Salinas y demás. ¿A la mafia? A la La mafia del mafia del poder. poder. La mafia del poder. ¿Los medios de comunicación forman parte de eso? ¿De verdad? Bueno, desde que entró Andrés Manuel a la campaña del 2018, y bueno, quizás desde antes, pero yo quisiera ubicarla a partir de ahí, ha habido esta situación que la tienen otros países. Se le ha llamado populismo porque ya en una democracia el exceso de liderazgo y ante un fracaso de la democracia liberal, ¿no? Que la democracia liberal promete medios, pero no llega a fines, no resuelve, pero solo da condiciones. Y es una crítica que se le hace también, ¿no? en la teoría. Pero él llega con un discurso donde fortalece el amigo-enemigo. Esta visión de que hay enemigos, de que hay aliados, de que hay un peligro externo en contra de la colectividad, que son los mexicanos, y ese peligro generalmente viene de élites, las que el líder populista elige. Entonces le ha funcionado este discurso, ha funcionado también en Brasil, ha funcionado en Europa, o sea, es un fenómeno, creo, ya
muy expandido, ¿no? Es una estrategia. Entonces, ante tu pregunta de poner a los medios también como enemigos, yo creo que sigue con este discurso porque le funciona, porque dividir siempre ayuda a un político, sobre todo para reafirmar el propio proyecto, ¿no? Entonces, de que sea o no sea mafia del poder a los que él señala, pues podríamos tener muchas dudas porque, bueno, también hay empresarios que antes eran mafia del poder y ahora ya no porque ya acordaron y ya son amigos, ¿no? Entonces, sí hay que entender que el presidente es buenísimo para lo que tiene que ver con los símbolos, con toda la narrativa, y en ese sentido lo sigue aprovechando. Y qué bueno que haya una oposición, porque lo que hace una democracia es que haya voces en contra y haya personas que saquen temas que no queremos que el presidente sepa, porque una democracia nunca va a satisfacer del todo a los ciudadanos. Siempre va a haber, con todo poder surge un contrapoder, con toda propuesta surge alguien que esté en contra. Entonces a mí se me hace muy bien que haya... Es parte de la dinámica. Que sea una parte de la dinámica. Lo importante es, insisto, de fondo, que realmente todo esto se haga porque mejore México y porque mejoren las condiciones de los mexicanos y no que sigamos como en todos los años, en todas las élites, en todas las clases políticas de México, pues que nos utilicen para ellos seguir en el poder sin que haya un cambio verdadero en las instituciones. Ahí es donde está el problema. No ha habido un cambio verdadero. Todavía no lo veo. Pues, Comentaba yo en el bloque anterior, a mí me parece que no hay un intento golpista. Y lo que me parece que sí hay es una lucha profunda, fuerte por el poder. Y también, por lo menos eso es lo que yo veo, no encuentro una motivación en estos grupos opositores ahora a la 4T y para no abrirlo tanto a espacios de medios de comunicación y periodistas por un combate real a la corrupción, ni tampoco por una lucha férrea a la libertad de expresión. ¿Sí? Defender la libertad de expresión. ¿Por qué digo esto? Porque son grupos de poder, medios de comunicación y periodistas que en otros sexenios guardaron silencio ante casos similares. Gutiérrez Vivo, Carmen Aristegui y muchos otros espacios que periodistas que hoy se envuelven en la bandera de la libertad de prensa, hace unos años guardaron un silencio sepulcral frente a procesos contra periodistas. Entonces, a mí no me queda claro, yo no creo que sea así, que haya una lucha por acabar con la corrupción y a partir de este tipo de piezas periodísticas y de movimientos y demás. Simplemente yo creo que hay una lucha por el poder. ¿No? No, y yo creo que hay una lucha por el poder entre la 4T y la gente que fue desplazada. Sí. Pero de ahí a pensar que esto es producto de esta lucha por la libertad de prensa y demás, yo no estaría tan seguro porque estas voces han guardado mucho silencio en otros procesos. Sí. Lo que pasa es que en este paréntesis en particular, quien lanzó la voz de alerta fue la presidencia, no los medios de comunicación. No, por eso, pero yo estoy de la opinión de que a mí eso me parece que no es. A mí me parece que eso no es, y lo que yo creo que es lo que acabo de exponer. Sí, terminaría porque los tiempos nos están atropellando ya. ¿De veras se ha reducido a partir de este capítulo la capacidad de ejercicio del poder del presidente López Obrador? Desde mi perspectiva, Andrés Manuel López Obrador es uno de los jefes del Poder Ejecutivo que más han concentrado la capacidad de decisión, de ejercicio del presupuesto, de determinación de las decisiones. Desde, no sé, tendría que remontarme quizá a Luis Echeverría Álvarez. ¿Le han mermado un poquito? Yo creo que sigue teniendo mucho poder. A mí sí me parece que hay ciertas diferencias por el contexto en el que estamos. O sea, López Portillo y el PRI hegemónico era un contexto donde solo había 2 cadenas de televisión, bueno, pocas. Ahora hay más pluralidad, hay más medios, con esta reforma que se hizo a los medios, hay redes sociales. Yo creo que sí estamos en un contexto de más pluralidad, que la lucha política es la misma de siempre, porque es algo que se mantiene. Y sí, yo estaría solo preocupada en esta última participación, en los periodistas que han asesinado, en esa lucha que no sabemos de dónde viene, si del Estado, del crimen organizado, pero que cada día se siguen acumulando los casos de periodistas que mueren, que los matan, y ojalá que
venga una iniciativa de ese tipo desde la presidencia también, ¿no? Entonces, yo estaría a favor de que siga la libertad de expresión y que se mejoren las condiciones de ellos. Rapidísimo, Sí, perdón, yo Eduardo. solo retomaría esta última parte como una muestra de lo que yo estoy diciendo. Hay más indignación en un sector de la población porque ventilaron el salario de Carlos Loret que por los periodistas asesinados en este y en los otros gobiernos. Perfecto. Eduardo González, maestra Mónica Montaño, les agradezco de veras su participación esta noche. Gracias a ti. Nos agradecemos también con ustedes y nos quedamos al pendiente porque este tema seguirá dándonos de qué hablar. Así concluimos esta noche. Nosotros decimos, sigan en la programación de Canal 10 y recuerden que este programa lo pueden encontrar en nuestras redes sociales.